Pues como siempre estamos agradecidos por el Ministerio de Alabanza, la ayuda que hacen y preparan el tiempo para nuestro corazón con Dios, como decía nuestro hermano Rafael, que nuestro corazón llegue blandito, ¿verdad? En el tiempo de la adoración, qué bueno es prepararnos así. Llegamos al tiempo ahorita de la predicación, hermanos, y si ustedes tienen su Biblia, vamos a ir directamente a nuestro pasaje. Vamos a ver en esta ocasión Primera de Juan en el capítulo 2 y vamos a estar viendo el versículo 3. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Ustedes van a encontrar que el título de esta predicación es la primera prueba o la primera evidencia de conocer a Dios. Cuando encuentre el pasaje, por favor, acompáñeme poniéndose de pie. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Dice la palabra de nuestro Dios. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, como siempre, Señor, una vez más estamos necesitados de su gracia, de la guía de su Espíritu, de la luz para comprender esta parte de las Escrituras. Ayúdenos, Señor, que aquellos que ya gozan de una comunión, de una relación con usted, se afirmen, Señor, y puedan tener claras pruebas de que ellos están en esta comunión, disfrutando y caminando con usted. Pero también ruego, Señor, que utilice este mensaje para confrontar si hay alguien que también se está engañando a sí mismo o ha pensado en alguna cosa y tristemente está viviendo en un engaño, Señor, pero que usted traiga a la luz su condición espiritual para que pueda venir a la verdad y pueda disfrutar verdaderamente de la comunión con usted. Obre, Señor, en este tiempo y traiga a su iglesia bendición. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Pueden tomar su lugar? Hemos llegado a la parte de la carta que tiene que ver con lo que es el cuerpo de la carta. Normalmente una carta contiene un saludo, habla un poquito acerca de los destinatarios y luego procede a lo que es el cuerpo, y el cuerpo de la carta pues es mucho más extenso que el saludo y que la despedida. Pero para entender un poquito el cuerpo de la carta tenemos que volvernos a lo que es la parte de la introducción. En el capítulo 1, versículos del 1 al 3, el apóstol Juan ha venido escribiendo una introducción muy llamativa, porque no es convencional. Inmediatamente el apóstol Juan nos ha venido relatando nos ha venido relatando de la salvación de Cristo y de cómo Él fue testigo de esa salvación. Después de esto, Él en el versículo 4 habla acerca de el propósito de su carta. Dice el apóstol Juan ahí en el versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro, y en otras versiones dice nuestro, gozo sea cumplido. Juan tiene una preocupación aquí por los hermanos, y es que habían ciertas circunstancias dentro de la iglesia que estaban causando confusión. Y pues confusión y gozo no son cosas que se mezclen ni que vayan juntas, ¿verdad? Entonces, Juan va a escribir cosas que van a ayudar a la iglesia a tener este gozo, pero también a las personas que son responsables de los hermanos a tener este gozo. Después de esa introducción, Juan ha escrito desde el versículo 5 hasta el capítulo 2, versículo 2, que fue lo que vimos
hace 2 semanas con nuestro hermano Robert y luego también conmigo, 3 verdades esenciales para que una persona pueda disfrutar de comunión con Dios. Hablamos, la primera, que Dios es luz. La segunda, que el hombre tiene un problema con el pecado, con Dios por causa del pecado. Y la tercera verdad es que Dios ha provisto una solución para ese problema, y esa solución es Jesucristo y su obra en la cruz. De eso trata. Si uno quiere ser cristiano, tiene que venir y reconocer esa condición de pecador. No debe de negarlo, tiene que reconocerlo, confesarlo y venir ante aquel que pagó por los pecados en la cruz. Aquel que no solamente murió, resucitó y es un mediador, es un abogado delante de Dios. Aquel que satisfizo la ira de Dios ahí en la cruz. Y así comienza la vida cristiana, y en esencia de eso se trata la vida cristiana, de que Cristo lo es todo para nosotros. No solamente comenzamos con estas verdades de que Dios nos rescató, toda nuestra vida cristiana es recordar una y otra vez lo que Cristo hizo. Y como dijo el apóstol Pedro, yo no me cansaré de recordarles estas cosas que ustedes tienen por seguro, porque siempre necesitamos escuchar lo que hizo Cristo. Y sin duda todo esto es muy importante, es fundamental. Sin embargo, debemos saber que la comunión con Dios no se trata solo de la solución al problema del pecado. La comunión con Dios, la cercanía con Dios, es algo activo, es algo dinámico, hermanos. En el cuerpo de la carta, que abarca desde el capítulo 2, versículo 3, que iniciamos ahora, hasta el capítulo 5, versículo 12, se habla de cómo usted y yo tenemos comunión con Dios. ¿Cómo disfrutamos esa comunión con Dios? Pero si queremos ser más precisos, Juan va a enseñar a lo largo del cuerpo de la carta las evidencias que prueban que una persona realmente está en comunión con Dios. ¿Quiere saber usted si realmente está en comunión con Dios? ¿Quiere saber usted si realmente es hijo de Dios, si es un cristiano de verdad? Vaya entonces conmigo mientras vamos estudiando Primera de Juan capítulo 2 versículo 13 en adelante, porque ahí nos van a ir dando una tras otra las evidencias. Y nosotros vamos a comenzar con la primera evidencia. Y la primera evidencia es que el hecho de que una persona tenga comunión con Dios se hace claro porque esa persona guarda los mandamientos de Dios, particularmente el de amar así como lo hizo Cristo. Ahora, eso abarca muchos versículos más adelante de lo que yo les voy a enseñar ahora, pero a mí me pareció que el versículo 3 valía la pena que nos lo pasáramos todo en una predicación. Entonces me voy a enfocar solamente en el versículo 3. Mire cómo dice el versículo 3, muy facilito, ¿no? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, es decir, a Dios, si guardamos sus mandamientos. Conocer a Dios, hermanos, no es un asunto puramente intelectual. No es como tomar un telescopio y ponernos a mirar un planeta y estudiarlo, o una estrella y estudiarlo allá a lo lejos, y mera información simplemente. Conocer a Dios, de acuerdo a las Escrituras, es tener una relación personal con Él. Es esa cercanía, esa comunión con Él. Entonces usted puede mirar que el versículo de lo que trata es de una evidencia de una persona que realmente tiene comunión con Dios. Y según lo que leemos, la evidencia es que esa persona guarda. Otra traducción puede ser atesora. Otra traducción puede ser obedece los mandamientos de Dios. Cabe señalar que la relación con Dios es algo que inicia un día, pero la prueba de esa relación es una continuidad. Ahorita veo, por ejemplo, algunas caras que no conozco. Y si yo los veo que llegan en pareja
y luego al momento de salir veo que se van juntos en pareja en un carro, y luego por ahí me topo que me mandan una solicitud de amistad y los acepto, y los veo que hay fotos en pareja, pues, ¿qué voy a inferir? Son matrimonio, ¿verdad? O por lo menos son pareja, una dama y un señor, ¿verdad? Son un matrimonio, son una pareja. Pero es porque los vi aquí juntos, los vi allá, vi fotos juntos. Bueno, son las pruebas de que en algún momento, quizá días atrás, meses atrás, años atrás, ellos iniciaron una relación. Y así también el compromiso que una persona tiene con los mandamientos de Dios es lo que supone que hay una relación entre esa persona y Dios. Esa relación, si esa persona se ve que guarda los mandamientos, tuvo que haber algo antes, una relación con Dios. Ahora bien, hay a quienes no les gusta pensar en su relación con Dios en términos de reglas, de mandamientos, de leyes. Tal vez usted ha escuchado el dicho popular que dice: el cristianismo es una relación, no una religión. El problema con este dicho es que no dice la verdad de manera precisa. Mire la definición de la palabra religión según el Diccionario Real de la Academia Española. Dice que la religión es el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. De acuerdo con esta definición, sin la religión no podemos saber con quién tenemos relación ni cómo relacionarnos. La religión nos aporta esa información, nos da aquellas cosas que necesitamos creer, pero también las cosas que necesitamos obedecer. Y si decimos que el cristianismo es relación sin religión, pues entonces, ¿quién es el Dios a que adoras? ¿Y cómo lo adoras? ¿Y cómo te relacionas con Él si no tienes religión? Entonces, necesariamente se requiere la religión. La verdad es que no puede existir relación sin religión. Probablemente la razón por la cual a algunas personas no les gusta pensar en la relación con Dios en términos de reglas es porque creen que si una relación tiene reglas, eso los limita, les quita la libertad y es el camino a una relación tóxica. Y es verdad que cuando en una relación existen reglas que se extralimitan, sí se puede volver una relación tóxica. Cuando ya la persona exige, como en algunos casos he escuchado, no puedes entrar al baño hasta que yo te diga. Discúlpame, pero es una necesidad básica. Eso es extralimitarse de alguna regla que un varón puede tener hacia una mujer, hacia una esposa. Sin embargo, hermanos, hay que entender que las relaciones personales requieren de reglas para que funcionen bien. Y cuanto más profunda es la relación, tanto más vinculante tienen que ser las reglas. Y cuantas más personas estén involucradas en la relación, más reglas tendrán que establecerse. Por ejemplo, un matrimonio. ¿Qué necesita un matrimonio? Bueno, puedo pensar en 3 ingredientes básicos, ¿verdad? Ahí agréguelo a su sopa que va a preparar. Amor, fidelidad y respeto. Son muy vinculantes, son cosas muy importantes. Y si usted tiene esos 3 ingredientes, tal vez le puede sazonar con alguna otra cosa, pero si usted tiene esos 3 ingredientes en su matrimonio, funciona bien. ¿A poco no? Amor, fidelidad y respeto. Cuando la mujer respeta al esposo, cuando el esposo le muestra su amor y cuando ambos son fieles entre ellos, el matrimonio se desenvuelve bien, ¿no? Pero si ya hablamos de una relación mucho más amplia, como lo es un país como México,
ya no solamente pueden ser 3 ingredientes, ya necesitamos una constitución, porque solamente de esta manera podemos tener un Estado de derecho. La Constitución ayuda a garantizar eso. Pues ahora, hermanos, pensando en nuestra relación con Dios, nuestra relación con Él es muy profunda, pero a la misma vez abarca mucho. Y es por eso que nosotros encontramos tantos mandamientos en la Biblia. 613 dicen algunos que se encuentran en el Antiguo Testamento. 613 mandamientos. ¿Por qué? Porque esos mandamientos tienen que abarcar a todos los creyentes de todas las épocas, de todos lados del mundo. Así que al hombre que está en África, que cree en el Señor, al hombre que está en Estados Unidos, al hombre que está en Brasil, para todos ellos tienen que ser los mandamientos de Dios, por eso tienen que ser tan amplios. Pero a la misma vez es una relación personal tan profunda que Dios nos dice que el mandamiento más importante es amar a Dios y amar a tu prójimo. Tenemos ahí estos 2 ingredientes. Otra cosa que hay que decir respecto a los mandamientos de Dios es que por medio de ellos podemos conocer su carácter y saber cómo relacionarnos con Él. Caso muy diferente era el de las culturas primitivas, donde un día podían estar sembrando, al día siguiente cayó una lluvia que destruía todas las cosechas y entonces ellos pensaban, pues nuestro Dios está enojado con nosotros, así que ¿qué tenemos que hacer? Ofrecer sacrificios. Y ofrecían sacrificios humanos y hacían toda clase de cosas para apaciguar el enojo de esa deidad. Y esperaban entonces que les trajera una buena lluvia para una cosecha más adelante. Pero ellos no sabían cómo relacionarse con esa deidad. Solamente andaban allí tratando de calmar su enojo. ¿Usted se imagina una relación así? Una relación con un hombre, con una mujer, donde usted solamente tiene que andar apagando fuegos. Bueno, tener reglas claras y definidas, leyes como las que encontramos nos permiten conocer cómo agradar a Dios. Qué es lo que a Él le gusta, qué es lo que a Él le desagrada. Y saber cómo relacionarnos, no por sentimientos, sino en base a cosas claras. Con estas cosas que he expresado, espero contribuir a una perspectiva más adecuada de nuestra relación con Dios y su ley. De esta manera, los mandatos de la Biblia no deben de sentirse gravosos, sino buenos, sabios, justos y santos. Por eso encontramos que nuestras Biblias tienen un capítulo dedicado a hablarnos acerca de la palabra de Dios. ¿Sabe usted cuál es ese capítulo? Bueno, para empezar el libro, el Salmo 119, sí, por ahí escuché. Todo el Salmo 119 se dedica a hablarnos de la ley de Dios. Y si bien hay algunas personas que pueden pensar, no, es que la ley de Dios es pesada, es que lo que Dios exige solamente me muestra mi maldad y mi pecado. Haga a un lado esa idea. La ley de Dios no se trata nada más de eso. Mire cómo se expresó el salmista en el Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Él disfrutaba la ley de Dios. ¿Por qué? Porque conocía mejor a Dios y sabía cómo agradarle a Él. Ahora, volviendo a nuestro pasaje de 1 Juan 2:3, nos dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Usted quiere saber si tiene una relación personal con Dios? Obsérvese si usted está atesorando, obedeciendo, guardando su palabra. Permítame extenderme un poquito más a qué me refiero con atesorar, obedecer la palabra de Dios. Y quiero empezar diciendo lo que no es obedecer a Dios. Primeramente, no es una obediencia casual, hermanos. Muchas personas dicen, yo no robo, yo no mato, no le hago daño a nadie,
Y por un lado, pues vemos que está cumpliendo la ley de Dios, pero pues lo está haciendo para que no lo agarren, ¿verdad? No meramente por una obediencia a Dios. Esa persona tan solo evita aquellas cosas que le pueden traer consecuencias. Número 2, lo que no es obedecer a Dios no es una obediencia puramente externa. Y es que es posible obedecer ciertos mandamientos de Dios con una motivación incorrecta. Y usted y yo somos expertos muchas veces en eso. Mateo 6:1 nos dice, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en los cielos. Entonces, la obediencia que no agrada a Dios no es una obediencia puramente externa. En tercer lugar, no es una obediencia legalista. Y por legalista me refiero a que las personas acomodan los mandamientos de Dios a los intereses de una élite y luego ésta determina qué persona es una persona santa. Por ejemplo, y este es un caso real, algunos líderes en una iglesia determinaron que si usted traía una Biblia de estudio a la iglesia en físico, era mejor que leer la Biblia en su tablet o en su celular. ¿Qué fue sucediendo? Que las personas que traían Biblia de estudio, pues se sentían mejor con Dios, y los que no traían, pues los miraban así como el de segunda mano, ¿verdad? El cristiano de segunda, pero este trae su Biblia. Pero, o sea, ¿qué mandamiento de la ley de Dios nos dice eso? Ninguno, es legalismo, es legalismo. Y por eso dice el Señor, eso no está bien. Isaías 29:13 nos dice, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Eso provoca el legalismo, creer que estás bien por hacer cosas que realmente no te dice la ley de Dios que son. Cuarta cosa que no es obediencia, una obediencia incompleta. Una obediencia incompleta, hermanos, no es obediencia. Si usted quedó tirado antes de la meta, no obedeció a Dios. ¿Recuerda el caso del rey Saúl? ¿Qué le dijo Dios? Ve, destruye todos los amalecitas con todas sus posesiones, con todas sus cosas. Está destinado a anatema, a ser destruido completamente. ¿Y qué hizo el rey Saúl? ¿Recuerda? Pues agarró lo más bonito de las ovejas, ¿no? Para ofrecerlas en sacrificio a Dios y dejó vivo al rey. ¿Y qué se ganó con eso? Bueno, en 1 Samuel 15, 22 al 23 nos dice que Samuel se acercó y respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a Dios. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Así que hermanos, nosotros podemos llegar a sentirnos contentos cuando a nuestros hijos le pedimos lava los trastes y lavó las 3/4 partes de los trastes y decir, sí, casi terminó, está bien, ya puedes ir a... Pero hermanos, obediencia incompleta no es obediencia. No es obediencia delante de Dios. Quinto, la obediencia, lo que no es obediencia tampoco es una obediencia espectacular. Hay personas que hablan de participar en actividades espectaculares, sobrenaturales, expulsión de demonios, campañas milagrosas y señales. Y uno piensa que por estar involucrados en estas actividades, ellos están bien derechitos con Dios. ¿Y cuál es la sorpresa? Que Cristo les dirá en Mateo 7, 22, 23, en el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí.
Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Sexta cosa que no es la obediencia, una obediencia puramente activista. Alguien puede estar lleno de actividades. El lunes de la oración, el martes del estudio, el miércoles de evangelismo, el jueves de ayuno, el viernes de esto, toda la semana haciendo actividades y pensar que eso lo está llevando en obediencia a Dios. ¿Y cuál es la verdad, hermanos? ¿Cuál es la realidad? Usted puede leer en la historia de Marta y María en Lucas 10 que nos dice: durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Entonces no es una obediencia activista. Ya sabemos lo que no es guardar los mandamientos de Dios. Pero ¿qué sí es, pastor? ¿Qué es? Y no es difícil de saber, hermanos, una vez que ya hemos depurado la falsa enseñanza. Básicamente, la obediencia es hacer lo que agrada a Dios. En esencia de eso se trata. Cuando pensamos en esos términos, no es difícil entender que el motivo principal de la obediencia debe ser el amor. Imagínese usted, esposo, varios años ya de casado, y le quiere preparar una sorpresa a su esposa. Compra el regalo. Le dice a su esposa: alístate, mi amor, salimos en la noche. La invita, hace una reservación para un restaurante bellísimo. Prepara la ocasión, allí está todo espectacular, la comida. Le dice a usted palabras bonitas, le recuerda todas las cosas buenas que ha hecho, cómo ha sido tan importante ella para usted y todo eso. Le da el regalo que ella tanto quería, tanto esperaba. Y ella le mira a usted con sus ojos así brillantes y le dice: mi amor, ¿por qué has hecho todo esto? Mire, usted no debe de responder de esta manera. Pues es que soy tu esposo, estas son mis obligaciones, ¿no? Usted dice eso, arruinó todo. Ya, se puede levantar e irse a su casa. ¿Pero qué le va a decir? Porque te amo, mi amor. Todo lo que hizo para agradarle a ella. Esa es la respuesta correcta. Y tristemente a veces nos relacionamos con Dios de una manera que lo arruinamos todo, hermanos. Porque nos enfocamos a veces en hacer esto, aquello, este mandato, pero olvidamos que la esencia de la relación con Dios es agradarle y que los mandatos de Dios nos ayudan para saber cómo agradarle a Él. ¿Qué son los regalos que a Él le gustan? ¿Qué son esos detalles que Él aprecia, que Él estima tanto de nosotros? Nuestra obediencia a Él entonces debe darse en términos de agradarle a Él. Y para agradarle a Él, hermanos, el motivo principal debe de ser el amor. Lo dijo nuestro Señor, ¿no? Juan 14:15: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y luego también en Juan 14:21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Si pensamos entonces que los mandamientos de Dios se deben de dar en términos de agradarle a Dios, no solamente debe de haber amor, pero también debe de haber fe. Porque ¿qué nos dice Hebreos 11:6? Sin fe
es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es remunerador de los que le buscan. Así que, hermanos, si el amor es la gasolina de nuestra relación, la fe es el motor. Por medio de la fe nos movemos para hacer las cosas que agradan a Dios. Así que si usted quiere saber si alguien tiene una verdadera relación con Dios, usted debe de mirar si esa persona ama a Dios haciendo las cosas que le agradan. De eso se trata el versículo que hemos observado hoy. Aquí es donde quiero empezar a concluir. ¿Por qué el apóstol Juan ha querido mostrar la evidencia de una persona que goza de una auténtica relación con Dios? Por la confusión que se estaba presentando en su tiempo, hermanos. Habían muchas personas que parecían cristianas, tenían vocabulario cristiano, se vestían como cristianos, tenían el logo cristiano, en los carros tenían la estampa cristiana, vamos a decirlo, ¿verdad? Parecían cristianos, pero no eran cristianos, de verdad, no tenían una relación con Dios. Entonces las palabras del apóstol Juan nos protegen de personas que solamente tienen apariencia de cristianismo. A veces han llegado personas a decirme, no, pastor, la verdad es que yo vengo de una iglesia donde el pastor, donde estábamos, nomás no nos dejó descalzos porque tuvo misericordia, pero nos quitaba todo el dinero. Así, luego era inmoral sexualmente y esto y el otro, una y otra cosa. ¿Por cuánto tiempo? No, pues eso lo ha hecho por 10 años, 15 años que yo estaba ahí. Pues es que es evidente que no es cristiano. No obedece, no guarda los mandamientos de Dios. No digo que a veces no tengamos tropiezos en la vida y pastores muy importantes como hermanos, que no tengamos tropiezos, pero perseverar en el pecado tanto tiempo, desobedecer a Dios tan abiertamente, robarle a las personas de esa manera, es que esa persona nunca tuvo un examen. Nadie valoró si realmente era un cristiano, nadie se preguntó si realmente amaba a Dios. Y tristemente, pues, una persona así llega con autoridad a una iglesia y es algo terrible. Alguien decía que hay pocas cosas tan malas como que alguien que no anda muy bien llegue a puestos de poder, porque hace muchísimo daño. Entonces, al darnos esta evidencia, Juan nos ayuda a protegernos de alguien así, a decir, tenemos que tener cuidado con una persona con esta que no se asemeje a esta evidencia, ¿no? Pero en segundo lugar, también el apóstol Juan nos confronta a nosotros individualmente si nuestro cristianismo es verdadero o si solamente somos simpatizantes. Cada uno de nosotros debe observarse y preguntarse, desde el tiempo en el que confesé mis pecados y dije creer en Cristo hasta el día de hoy, ¿realmente se ve que estoy amando a Dios? Y si miro toda la película de meses o de años y noto que solamente hay un pequeño espacio de tiempo mientras que todo el resto de la película está en negro, ¿será que sí soy cristiano? Usted tiene que ponerse también bajo la lupa. Pregúntale a un hermano maduro en la fe, a una hermana madura en la fe, hermana, hermano, tú me conoces de hace mucho tiempo. ¿Ves en mí evidencia de que soy una persona que ama y que guarda los mandamientos de Dios? Mire, hermano, lo peor que puede usted hacer es engañarse a sí mismo. Si usted siente que algo está mal, no se excuse con decir, pero es que yo sí he ido, es que... Y no trate de que si el Espíritu Santo le está mostrando algo, deje que eso siga trabajando allí y encuentre una verdadera seguridad en Dios. A menudo le digo a mis hijos y a los jóvenes solteros de la iglesia
Casarse con la persona correcta es una de las decisiones más importantes de la vida. Esa relación será una bendición que te va a acompañar por todos los años de tu vida. Escogiste bien a tu esposo, escogiste bien a tu esposa, bueno, disfrutas de ahí para adelante, ¿verdad? Imagínense si esto sucede en las relaciones humanas, cuánto más importante no será para una persona entender y saber si está en una relación verdaderamente con Dios. Porque si no lo está, se está perdiendo la parte más importante y no está disfrutando de estar en comunión con Dios. El que quiere tener comunión con Dios, no olvide que Dios ya proveyó una solución para el problema del pecado. Que Dios ya proveyó a su Hijo para quitar el estorbo del pecado y para que a través del Hijo pueda tener comunión con Dios. Jesucristo es la solución. Jesucristo es quien murió, pero quien también resucitó. Si usted se da cuenta que algo está mal allí, vaya a Él, reconcíliese con Dios, arrepiéntase de sus pecados, confiéselos y confíe en la provisión de Dios. Y a mis amados hermanos y amigos, les digo, si usted goza de una relación con Dios, sígala cultivando. Que se diga de usted y de mí lo mismo que se dijo de Enoc. ¿Sabe qué se dijo de Enoc? Unas palabritas muy pequeñas pero bien fuertes. Enoc caminó con Dios. Que usted y yo caminemos con Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, que estas palabras sean bendecidas por su Espíritu Santo, Señor, en los corazones de aquellos que escuchan. Y que usted tenga bien, Señor, aquellos que ya han iniciado una relación con usted o que ya llevan 20, 30, 40, 50 años, que puedan profundizar en esa relación. Pero si hay alguien aquí que aún no la tiene y piensa que sí, Señor, que usted le ayude a darse cuenta. Y si hay alguien aquí que ni siquiera se había preguntado acerca de esto, Señor, que también usted obre en el corazón. Por favor, Señor, que usted bendiga a su iglesia y nos ayude a todos juntos a caminar con Cristo, con usted. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que el Señor les bendiga.